Nunca imaginé que ayudar a una niña perdida en un estacionamiento cambiaría mi vida para siempre. Estaba atrapado entre sombras y luces, ese día gris, cuando vi su pequeño rostro. La angustia en sus ojos brillaba como un faro en medio de la neblina. Tenía el cabello desordenado y una camiseta con manchas, la imagen perfecta de la vulnerabilidad. La vi mirar alrededor, como si la multitud la estuviera devorando. En ese instante, mi corazón se detuvo. Sentí un tirón en el pecho, una conexión instantánea, me acerqué. ¿Estás bien?, le pregunté, notando el temblor en mi voz. Su mirada, profunda y llena de miedo, se aferró a la mía. No sé dónde está mi mamá. Susurró. Aquellas palabras resonaron. Como un eco en una caverna oscura. Todo mi mundo se detuvo. ¿Por qué estaba yo allí? Eran solo unas compras rápidas, la vida cotidiana, recordé a mi madre, perdida hace años. La sensación de desamparo me golpeó como una ola fría. Busqué consuelo, pero solo encontré un deseo ardiente de proteger a esta niña. La tomé de la mano, su piel era suave y cálida, y juntos caminamos entre coches estacionados. Los motores sonaban, pero en mi mente solo había un eco, la búsqueda de su madre, todo a mi alrededor se volvía borroso. Miradas curiosas, murmullos de desconocidos, el olor a palomitas de maíz y el brillo de las luces del auto. Pero yo solo veía su rostro. Así que decidí llevarla a la entrada, donde las luces brillaban más. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Sofía, respondió, y su voz era como un susurro de esperanza. Sin embargo, mientras buscaba en la multitud, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. La ansiedad creció. ¿Tienes un número de teléfono? ¿O alguien a quien llamar?, pregunté, pero ella solo negó con la cabeza. Había un secreto oculto. Una historia que no compartía. El aire se volvió denso y pesado mientras me preguntaba, ¿quién era realmente esta niña? Su mirada se desvió hacia un grupo de hombres en el estacionamiento. En sus ojos vi una sombra de peligro. Me sentí culpable por haberla dejado sola, como si cada segundo que pasaba eran más cadenas que la mantenían atrapada. Entonces, una voz resonó detrás de mí. Sofía. La niña se quedó paralizada. Un hombre, alto y con una mirada fría, emergió. La presión aumentó. ¿Quién era? ¿Por qué buscaba a Sofía con tanto fervor? El tiempo se detuvo. El corazón me latía con fuerza. Necesitaba encontrar respuestas, y rápido. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayudas con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El aire se tornó pesado, como si una tormenta se avecinara. Sofía se aferró a mi mano con fuerza, sus pequeños dedos temblando. La mirada del hombre era intensa, penetrante, y sentí como su osadía me envolvía. No podía dejar que se la llevaran. Sofía, ¿quién es este hombre?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la angustia comenzaba a brotar en mi garganta. La esencia de su miedo era palpable, ella apartó la vista, los ojos llenos de imágenes que no podía entender. Es mi papá, murmuró, la voz apenas un hilo. Esa confirmación me cortó la respiración. Sabía que aquellos hombres no eran simples desconocidos. Había un trasfondo oscuro que respiraba entre ellos, como la presencia de un depredador acechando a su presa. No quiero ir con él, añadió, apretando más mi mano. La confesión fue un estallido de valentía en medio de la confusión. Un brillo de determinación iluminó mi pecho. No te preocupes, Sofía. No te va a pasar nada, le dije, tratando de infundir la seguridad que mi corazón tambaleante anhelaba. Miré al hombre. ¿Qué quiere de ella?
Siempre había creído que el coraje era la capacidad de mostrar los sentimientos, y en ese momento no podía permitir que el miedo me paralizara. Él sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos. Solo quiero llevarla a casa. No hay nada de qué preocuparse, amigo, dijo, y su tono era como el siseo de una serpiente, suave pero amenazante. No podía confiar en él. El miedo no se menciona en casa cuando la estás tratando de sacar de un lugar tan hostil, pensé, comprendiendo que podría haber más en esta historia que lo que Sofía se atrevía a compartir. En su inocencia, ella cargaba el peso de un pasado sombrío, y yo no estaba dispuesto a dejar que ese hombre lo rescataran por mucho más tiempo. Sin darme cuenta, retrocedí un paso, arrastrando a Sofía conmigo, sintiendo como su cuerpo pequeño se tensaba a mi lado. Llama a la policía, se me ocurrió, pero sabía que no podía dejar de actuar. Sofía, ¿dónde está tu mamá?, le pregunté en voz baja. Su expresión se oscureció y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé. Se fue con él. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía, tú no necesitas estar con él, grité, sintiendo el ardor de la indignación en mi pecho. La multitud comenzaba a notar la escena, y aunque quería que alguien más interviniera, sabía que tenía que ser yo quien la protegiera. Déjala en paz, le dije al hombre, adentrándome a su espacio personal, intentando mostrar valor cuando en realidad lo que sentía era un torrente de miedo. La presión aumentaba y, en un giro inesperado, el hombre dio un paso hacia mí. Obligate a salir del camino, amigo. Ella tiene que regresar, se burló, sus ojos fríos como la muerte. En un instante, todo tembló a mi alrededor. Sin quererlo, se desató una situación más peligrosa de lo que había anticipado. El miedo corrió por mi cuerpo, pero había algo aún más fuerte que el miedo, la necesidad de proteger a Sofía. Entonces, mientras el hombre seguía acercándose, se escucharon gritos a nuestras espaldas. Un grupo de personas se aglomeró, probablemente atraído por la tensión palpable. En medio del caos, una mujer emergió entre la multitud, su rostro angustiado. Sofía. Su voz resonó como una campana salvadora. El rostro de Sofía brilló con una mezcla de alegría y desesperación. El hombre se volvió hacia la mujer. La confusión se adhirió a mis poros mientras observaba lo que estaba sucediendo. ¿Es tu mamá?, le pregunté a Sofía, y asintió, aunque su expresión mostraba una lucha interna. La mujer se acercó, la mirada fija en el hombre. Suéltala. No tienes derecho a estar aquí. El hombre lo sabía, pero se mantenía desafiante. En ese instante, mientras la multitud comenzaba a tomar conciencia de la realidad que estábamos viviendo, sentí que todo podía perderse en un instante. La revelación de que Sofía había estado en peligro era abrumadora, y las piezas de este rompecabezas emocional estaban comenzando a encajar. Pero la verdad estaba lejos de ser clara. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez había un toque de desesperación en sus ojos. No puede haber un desenlace feliz para esto, dijo, y de repente, su mirada cambió, como si estuviera evaluando opciones. Y entonces, sucedió algo inesperado, se volvió y comenzó a retroceder hacia la sombra, dejando en el aire una sensación de que esto estaba lejos de haber terminado. El corazón latía con fuerza mientras la mujer abrazaba a Sofía, quien sollozaba entre lágrimas y risas de alivio. La multitud aplaudió, pero en mi interior, un oscuro presagio se cernía. Sabía que había algo más oculto en esta historia, algo que aún no se había revelado. Esto no ha acabado, pensé, mientras el hombre se desvanecía en la oscuridad, y una inquietante sensación de que el verdadero peligro aún acechaba en la sombra se asentaba en mi corazón. La multitud comenzó a dispersarse, y el ruido que había llenado el aire se desvaneció lentamente, dejándonos en un silencio resquebrajado. Sofía sollozaba entre los brazos de su madre, mientras yo observaba desde la distancia, sintiendo como si me estuvieran quitando un peso de encima, pero, a su vez, el corazón no dejaba de latirme con una tensión que no se desvanecía. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome a ellas. La madre, con el rostro empapado en lágrimas, me miró con una combinación de gratitud y temor. Gracias por ayudarla, dijo, su voz temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Sofía, al escuchar mi voz, levantó la vista, su expresión aún marcada por la confusión. ¿Por qué no te fuiste?
Preguntó, sus ojos llenándose de incertidumbre. No podía dejarte sola, le respondí con sinceridad, sintiendo cómo la conexión entre nosotros se fortalecía con cada palabra que pronunciaba. Pero ahora estás a salvo, y eso es lo que importa. Un silencio cargado de emociones envolvió el espacio, el amor de una madre, el alivio de una niña y la fragilidad de una realidad que podría haberse vuelto trágica en un instante. La madre se inclinó hacia su hija y, entre murmullos de consuelo, parecía imbuirle la fuerza necesaria para seguir adelante. Fue entonces cuando sentí que debía actuar. La presión igualmente cayó sobre mí, llevándome a un lugar lleno de decisiones que tomar y desequilibrio emocional. ¿Te gustaría que te ayudara?, le pregunté a la mujer. Ella asintió, y su mirada se tornó grave. Debo llevar a Sofía a un lugar seguro. No solo estamos corriendo el riesgo de que ese hombre vuelva, sino que hay más en su historia de lo que parece. Suena a horror, pensé, una sombra se deslizaba por mi mente. Sería un placer ayudarte aunque no sé cómo se puede lidiar con algo así. La voz de la madre era un eco de las mismas dudas que me recorrían, a veces más en el plano interno que en el externo. En ese momento, me di cuenta de que este camino apenas comenzaba. Mientras seguíamos conversando, sentí como el peso de la situación se asentaba en mi pecho, y las imágenes de la tarde se dibujaban en mi mente, como fotogramas de una película real que no querría volver a ver. Sofía me miraba, ahora con una mezcla de confianza y miedo, como si pudiera percibir cada latido de las emociones que arrojábamos al aire. ¿Dónde iremos?, preguntó con una voz pequeña, y su inocencia me cortó. Vamos a buscar un lugar seguro para ti y tu mamá. Iremos a la policía, y ellos se encargarán de que estén protegidas, le expliqué. Aunque en el fondo sabía que la protección no era tan sencilla. Aún quedaban elementos no resueltos en esta historia, y ese hombre podría regresar. En el trayecto hacia la estación de policía, cada paso que dábamos parecía resonar en el asfalto como un eco de la incredulidad. Sofía iba junto a mí, mientras su madre caminaba detrás, dándole espacio a su hija, como si estuviera contemplando el frágil regreso a la normalidad que deseaban. Su mano apretaba la mía, y en ese gesto había un remanente de la conexión que habíamos forjado en esos momentos de caos. No quiero volver a verlo, susurró Sofía. Cada palabra que pronunciaba cargaba un peso que resonaba en mi interior. No lo harás, prometí, aunque sabía que las promesas eran simples palabras, y me sentía impotente frente a las verdades ocultas que ese hombre podía traer de vuelta. Cuando finalmente llegamos a la estación de policía, el ambiente era metálico, impregnado de protocolos y procedimientos. Sofía seguía sosteniendo mi mano, y su madre, visiblemente cansada pero dispuesta, se dirigió a un oficial. Habló rápidamente, y el oficial tomó nota, mientras otros policías examinaban la situación con una seriedad que me infectaba de inquietud, y justo cuando pensaba que la calma se establecería, el hombre apareció de nuevo, esta vez más veloz que antes. Le vi atravesar la puerta de la estación, sus ojos buscaban, su expresión era amenazadora, como un depredador que acecha a su presa. Sofía. Grito, el eco de su voz en el aire era como un yugo que cortaba la tranquilidad. Sofía se encogió a mi lado, y sentí como el pánico nos envolvía a todos de nuevo. En ese instante, el tiempo parecía detenerse mientras contemplaba la inminente tormenta, comprendiendo en lo profundo de mi ser que esta batalla apenas comenzaba. El caos se desató en un abrir y cerrar de ojos. Los policías, alertados por el grito del hombre, se lanzaron a la acción con la precisión de un equipo entrenado. Sofía se aferra a mí con más fuerza, mientras su madre grita su nombre, cada palabra impregnada de pánico. Todo en mí ardía con la necesidad de protegerlas. Deténgase, ordena un oficial mientras el hombre intenta abrirse paso entre la multitud que aún permanecía, atónita ante el espectáculo. Su mirada, al cruzarse con la de Sofía, se transforma en un paisaje de pura rabia, y el miedo me envuelve con un frío gélido. Pero antes de que pueda reaccionar, el hombre está frente a nosotros, su rostro un retrato inquieto de desesperación y furia. Sofía, repite, esta vez con una intensidad casi palpable. Su propio sufrimiento, una mezcla de locura y desespero, parece mágicamente conectar con la angustia que brota de la niña. Ella se aferra a mí aún más, como si mi presencia pudiera disuadir la ola que se avecina. En un intento por calmar las aguas turbulentas, me inclino hacia Sofía.
Voy a protegerte, de acuerdo, le susurro, mientras busco la mirada de su madre, quien ahora está en shock, como ausente. No tienes que estar aquí, interpone la madre, entrelazando su desesperación con palabras elaboradas. Estás en peligro, solo quiero que estés a salvo, Sofía. Tú no decides, eres una niña, responde el hombre, y sus palabras son flechas que atraviesan la atmósfera. El oficial se acerca lentamente, como un tigre en un safari, evaluando su siguiente movimiento. Bájese de la vía, por favor. Esto no tiene que terminar en violencia, violencia. ¿Y qué has hecho tú?, grita el hombre, haciendo un gesto despectivo hacia los agentes. Mis nervios están a flor de piel. Cada instante que pasa se siente como un interminable compás de ultraje, y el riesgo palpita en la atmósfera como un volcán a punto de estallar. Todo se mueve en cámara lenta, los murmullos de la multitud, el paso firme de los oficiales, los pasos temerosos de Sofía hacia atrás. En ese desasosiego, me siento obligado a intervenir. Escúchame, digo, fijando la voz con una determinación añadida. Si de verdad amas a Sofía, lo mejor que puedes hacer ahora es dejar que la policía se encargue de esto. Vas a empeorar las cosas, las palabras parecen resonar en el aire, un susurro que busca romper el hielo, pero el hombre lanza una mirada distante, como si fuera incapaz de escucharme. Ella me necesita. Soy su padre. No lo entiendes, grita, cada sílaba rebosante de una verdad podrida. No tienes idea de lo que significa ser padre, responde la madre, su rostro palideciendo mientras su valentía comienza a emerger. Hay algo en su voz que parece liberarse del miedo, y por un momento, siento que todo lo que hemos acumulado en estas horas críticas puede convertirse en una fuerza imparable. Un oficial, tras escuchar el tono de esa revelación, se interpone entre ellos, una barrera de autoridad y seguridad. Escúcheme, tenemos que actuar ahora. Es posible que necesitemos calmar la situación, y para eso, primero debemos hablar con Sofía. No, no lo harás, grita el hombre, y su voz, desgarradoramente baja, se siente como un latido de rabia. No comprendo, no puedo imaginar cómo se siente una fractura en su psique, pero los ecos de su tristeza me llegan crudeza, conforme su mirada de tormenta busca la respuesta en la niña. Eres libre de irte, pero no la lleves contigo, aclara el policía. Pero la línea divisoria entre la razón y la locura es difusa, y una repentina explosión de acción es el único intento de reunir las piezas en un momento en que todo parece inevitablemente romperse. Sofía cierra los ojos, y la veo sumida en un mar de confusión. En ese instante, una realidad se cierne sobre mí como un velo pesado. La madre y Sofía no son solo víctimas, son piezas en un tablero de ajedrez mucho más grande. El hombre da un paso hacia ellos. El tiempo vuelve a estancarse, y siento que el aire se espesa a mi alrededor. Todo en mí me insta a moverme, a actuar, pero el miedo tiene una forma extraña de paralizar, de convencernos de que no somos más que espectadores. Ya no solo estoy ayudando a una niña perdida, ahora estoy dentro de una tormenta en la que las decisiones son más que simples actos. No sé cuánto tiempo más soportaremos esto. Esa frase resuena en mi mente, y la necesidad de hacer algo se transforma en una urgencia que no puedo ignorar. Con mi corazón latiendo como un tambor en una batalla sin final, me doy cuenta de que este momento podría delinear el resto de nuestras vidas, y en medio de esa lucha silenciosa, una revelación emerge de lo más profundo de mí. Debe haber algo más en juego aquí, y estoy en el centro de una historia que apenas comienza a desarrollarse. Sofía sigue con los ojos cerrados, sus pequeñas manos aferradas a mi chaqueta, temblando como un pájaro atrapado. La tensión es tangible, se puede cortar con un cuchillo. El hombre frente a nosotros parece cada vez más desquiciado, su rostro una mezcla de desesperación y determinación desbordante. La metáfora que describía su dolor se ha transformado en un eco ensordecedor. En ese mar de incertidumbres, siento que la pequeña lucha de Sofía se convierte en una llamada al coraje. Ella es solo una niña, pero su mirada, aunque oculta tras sus párpados, lleva consigo un grito silencioso que resuena profundamente en mí. Me aferro a esa chispa de valentía, no solo por protegerla, sino para recordar que también hay un resquicio de esperanza en cualquier mar de desesperación. Por favor, vuelvo a hablar al hombre, intentando que mi voz sea un ancla en medio de su tormenta. Lo último que ella necesita ahora es más caos.
Ayúdala, sugiero, señalando la conexión entre él y su hija, que por un momento parece temblar en la balanza del amor y el odio. No quieres hacerle daño. Ella solo quiere estar a salvo. Pero en sus ojos, las sombras de su mente parecen ganar terreno. La rabia se apodera de su voz y se hace más resonante. Ella es mi todo. Nunca me la quitarán, y en ese momento, su furia se revela como una desesperación profunda, casi a susurros, sentida sin más por quienes lo rodean. Ahí estoy, parado entre las dos fuerzas más poderosas que existen, el amor y la locura. A medida que el oficial intenta hablar con él, la madre de Sofía comienza a avanzar, paso a paso, cada movimiento tomado con la firmeza de una madre que no tolerará más amenazas a su hija. No tengo miedo de ti, dice con voz quebrada pero decidida, y sus palabras son como espadas que desenfunda ante el caos. No puedes llevártela, no me la quitarás. La conmoción en el ambiente se torna eléctrica. La multitud que antes observaba pasivamente ahora comienza a murmurar. El oficial recibe un guiño y, con un impulso decidido, se acerca al hombre una vez más, pero sin cruzar la línea invisible que lo separa, constantemente recordándole que es un agente de la ley y está allí para ayudar. Tú eres su padre, pero eso no significa que la estés protegiendo. Estás asustándola. Sofía se mueve ligeramente, su frente se arruga como si en su interior buscara comprender lo que está sucediendo. Su madre, al notar el gesto de la niña, gira la cabeza hacia ella y le dice suavemente, «Mamá está aquí, cariño. Siempre estaré aquí». La certeza en sus palabras es un faro en la oscuridad. En mí, una onda de protección comienza a surgir, una especie de maternidad ajena que me impulsa a querer sostener no solo a Sofía, sino a su madre también. Estoy en el centro de esta tragedia, sintiendo esas vidas frágiles, tejidas entre sí por la adversidad de un hombre conocido por ser su padre y al mismo tiempo un extraño aterrador. Tú no eres un padre si tu amor duele, pienso en silencio mientras me muevo hacia adelante, listo para dar un paso decisivo. De repente, el hombre lanza su mano hacia Sofía, como si buscara arrancarla de la escena como un tornadicamente imparable. En un instante, me coloco entre ellos, mis brazos extendidos, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. No, grito, mientras mi cuerpo se interpone entre ellos como un escudo. Esto no es un juego, le grito, con cada palabra impregnada de una pasión que jamás imaginé poseer. Si realmente le importas, debes entender que deberías dejarla ir. Él se detiene por un instante, sus ojos heridos se cruzan con los míos, y por un segundo, aunque sea breve y efímero, es como si viera algo en mí que le resonara. Pero la conexión no dura. Su furia brota, como un manantial salvaje de agonía. Nunca lo haré. ¿Quién eres tú para decidirlo? Su grito provoca una ola de tensión en la multitud. En ese instante, la culpa se aferra a mí como un ladrón que roba confianza. La pregunta que me atormenta es, ¿estoy realmente ayudando a Sofía, o solo empeorando las cosas? Las sirenas comienzan a sonar a lo lejos, y un tumulto se desata. Entonces, lo inesperado ocurre. Sofía, todavía temerosa, suelta mi chaqueta y da un paso hacia su padre, su rostro ahora levemente resplandeciente, cargado de un amor incondicional que atraviesa cualquier tormenta. Papá, dice con voz temblorosa pero firme, mientras una lágrima se desliza por su mejilla. El mundo parece detenerse. Miradas se cruzan, corazones laten al mismo compás y por un momento, ignoro el caos que nos rodea. En ese instante, el amor de una hija y la fragilidad de la locura se hacen tangibles. La esperanza brilla brevemente, pero se ve opacada por una nueva preocupación que me supera. ¿Qué pasará ahora? La multitud se aleja un poco, expectante, como si contuvieran el aliento. El hombre parece incapaz de procesar la vulnerabilidad de su hija, el tenso silencio se convierte en una cena solemne que anticipa algo inimaginable. Todo parece colisionar en un instante de verdad insoportable. Ahora, mientras la verdad se revela como una última carta sobre la mesa, me doy cuenta de que no hay nada claro ni simple en las relaciones humanas. Y en ese preciso momento de reflexión, las miradas se endurecen. Una tormenta se ha desatado y no tengo idea de qué giro tomará la historia que apenas ha comenzado. El rostro del hombre se transforma en una marea de emociones turbulentas, una tempestad que lucha por salir a la superficie.
La incredulidad dibuja sombras en su cara mientras su mirada se aferra a Sofía, sintiendo la fragilidad de su inocencia como una cuerda que se tensa cada vez más. Ella, a su vez, parece atravesar una transición que yo nunca esperé, un destello de valentía en su pequeño corazón que lucha por aferrarse a su padre y, al mismo tiempo, escapar de una oscuridad que ni siquiera ella entiende completamente. Papá, por favor, pide Sofía, su voz un susurro repleto de una mezcla de amor y miedo. No hay rastro de odio ni de rencor en sus palabras, solo un intento de alcanzar la conexión que antes la llenaba de alegría. No quiero que estés así, tómalo con calma, dice, y, en su pequeño rostro, veo una mezcla de nostalgia y desapego, como si ya intuyera que hay cosas que no pueden recuperarse. El hombre vacila, su mano extendida se queda suspendida en el aire, titubeante. La multitud murmura de nuevo, expectante. Es como si un valiente nuevo sentido de la justicia animalesca se materializara en el aire, pero yo sé que no se puede luchar contra la desesperación con mera empatía. Aún queda un camino largo que recorrer. Quiero gritar, quiero correr hacia ella y abrazarla, pero me doy cuenta de que el verdadero enfrentamiento no está en él, sino en la fragilidad de su propio amor. Avanzo lentamente hacia la escena, hoy, más que nunca, consciente de cada movimiento. Eres su padre, y eso es importante, le digo, intentando penetrar la barca de su locura. Pero ser padre también significa escuchar. Ella te necesita, pero no de esta manera. Sofía me observa, sus ojos se abren un poco más, buscando respuestas en mis ojos mientras el hombre se tambalea ante la verdad de sus acciones. La confusión se manifiesta en su rostro, una lucha interna que pareciera romperlo en 1000 pedazos. En ese momento, uno de los oficiales se da cuenta del cambio y decide que es su oportunidad para acercarse. No hace falta que esto termine de la peor forma. Hay otra manera, sugiere, su tono de voz es firme pero compasivo, pero el hombre retira su mirada de la niña, parpadeando, y la vista de sus ojos empapados de locura se vuelve a centrar en mí. Te crees un héroe, ¿verdad? Escupe, su ira es como un veneno que desea infectarnos a todos. ¿Qué sabes tú? No tienes idea de lo que he pasado. Lo que él dice viene cargado de sufrimiento, y en ese alarido ensordecedor, siento un arrancamiento emocional, como si su dolor fuera un eco distante que resuena en mi propia historia. Sus gritos no son solo de locura, son gritos de un impacto personal en su vida, una avalancha de situaciones que han moldeado su ser. Me pregunto si alguien alguna vez le mostró el camino de regreso a la luz o si siempre ha hecho lo necesario para sobrevivir en la sombra. Sin embargo, el tiempo es un ladrón que no se detiene. Las sirenas suenan más cerca ahora, y el reloj de la desesperación avanza a gran velocidad. La ansiedad brota en las caras de aquellos que observan. La atmósfera se torna densa. Sofía, armándose de todo su valor, se adelanta otra vez. No tienes que gritar, papá, dice con una serenidad que parece iluminar el caos. Te quiero. Pero no así. Esa frase, tan simple y tremenda, parece hacer temblar el suelo bajo nuestros pies. ¿Puede el amor sobrepasar el dolor acumulado? ¿Puede un padre escuchar a su hija en este instante de locura? Te quiero, repite el hombre, y en su voz hay una rendición que apenas comienza a surgir. ¿Desde cuándo has querido saber lo que he querido yo? Su desesperación se transforma en duda, y veo como el rostro de Sofía se contrae, preparándose para el golpe. Pero un ligero titubeo se apodera del hombre, su mano, en lugar de avanzar, baja lentamente al lado de su cuerpo. Me atrevo a acercarme un paso más. No eres solo el lugar donde el dolor vive, también puedes ser el refugio donde el amor vuelve a nacer, digo, aunque la voz me tiemble. Las palabras surgen, me siento vulnerable pero firme. El hombre titubea. La visibilidad de sus luchas internas se convierte en una batalla secreta ante todos nosotros. Cada palpitación de su corazón parece resonar en la pequeña figura de su hija, quien espera con fe a que su padre regrese a la luz. Sofía, aún a un paso de la seguridad, no retrocede, en sus ojos brilla la esperanza, algunos corazones pueden curarse, susurro. Es un mensaje que lanzo a la distancia. Pero puedo sentir que la tensión todavía cuelga en el aire como una nube densa y apetecible. Y,
mientras el hombre mira a su hija, un estruendo repentino rompe el silencio, un tintineo fuerte de bocinas que se acercan, y mi corazón se detiene. Las sirenas están aquí, enfrente de mí. El hombre parece tomar una decisión. La realidad lo golpea de inmediato, y su conflicto interno llega a un clímax aterrador. Su mirada se vuelve escalofriante, y me doy cuenta de que el milagro en el que había empezado a creer podría desvanecerse. No toquen a mi hija, grita, y su mano vuelve al aire, ahora con un rostro de determinación que enciende el fiero resplandor de una tormenta. Debo actuar rápido. Todo se desmorona en un instante, y sopesa mi próximo movimiento en el abismo que se abre entre nosotros. El amor parece estar en juego, y a la misma vez, todo podría perderse. ¿Qué haré para evitar que este mar de desesperación se deje arrastrar por una ola de locura? La respuesta se vuelve urgente pero nebulosa. El amor y la desesperación están a punto de colisionar en mi propia vida. El clamor de la sirena se entrelaza con el palpable temor que emana del hombre, quien ahora parece agrandarse en su desesperación. Un torrente de adrenalina recorre mis venas mientras busco en su mirada algún rastro de aquel padre que alguna vez debió ser. Mis pies se sienten como si estuvieran cimentados en el suelo. La multitud se ha convertido en un espectador mudo a este confronto emocional, como si el tiempo se hubiera detenido y nos hubiera dejado atrapados en esta escena desgarradora. Baja la mano, le digo, cada palabra arde con la urgencia del momento. Sofía solo quiere que la escuches. No está enojada contigo. Está asustada, sus ojos parpadean, revelando un destello de confusión. ¿Asustada? ¿Y qué pasa conmigo? No soy yo quien debería tener miedo. He fallado, he perdido todo. ¿No lo entiendes? Soy un monstruo. Su voz se quiebra, como si una parte de su alma lo estuviera consumiendo todo, y seguirás siendo un monstruo si no te permites sentir lo que te ha llevado a este lugar. Logramos plantar la idea. Con cada palabra, intento alcanzar el núcleo de su sufrimiento, esa herida profunda que lo mantiene atrapado en un ciclo de desdicha. No tienes que serlo. Puedes cambiar. Las palabras parecen ecoar en su mente y el temblor de su mano comienza a ceder. Pero, ¿cómo? ¿Qué se supone que haga? ¿Cómo puedo siquiera intentar cambiar algo que parece irreversible? Sofía, que observa esta tormenta de emociones con una mezcla de amor y tristeza, dice suavemente, todos pueden cambiar, papá. Yo sé que aún tienes amor para dar. Su voz, aunque suave, lleva la fuerza de un huracán, un desafío a las murallas que él levantó a su alrededor. Las lágrimas que brillan en sus ojos parecen pelear con el dolor de su padre, el tumulto de su dolor se transforma, aunque sea de forma fugaz. Por un instante, el hombre parece un reflejo de lo que es, un ser humano destrozado, y no solo un monstruo. ¿Y si fallo de nuevo? ¿Y si al intentar acercarme a ti, me descompongo aún más? Pregunta, su voz caía ahora, menos fiera y más temerosa. Entonces estaré aquí, responde Sofía, acercándose un poco más, aunque la tensión entre ellos permanece. Tú me enseñaste a caminar, papá. Déjame mostrarte cómo podemos hacerlo juntos. Mis ojos se humedecen al ver el amor inquebrantable de la niña por un hombre que tiene tanto que perder, más que el amor que todavía la ata a tierra. Las sirenas están casi en la puerta y el tiempo se siente como un reloj de arena que se escapa entre los dedos. En un acto de valentía, decido dar un paso más, encontrando la conexión que se oculta tras la ira. Tu hija quiere lo mejor para ti. Y tú tienes el poder de ser más de lo que piensas. Solo tienes que decidirlo. Su futuro podría ser más brillante si das el primer paso hacia la luz. En ese momento, parece que el tiempo se detiene de nuevo. El hombre parpadea, y por un instante, la locura se desplaza, revelando algo más profundo. Sus labios tiemblan, y en sus ojos se enciende una chispa de reconocimiento, quizás un reflejo de la esperanza de Sofía, pero las sirenas rompen el encanto. Con un sonido tronador, los oficiales llegan, y toda la tensión vuelve a encenderse en una nueva pugna. Los oficiales hacen una pregunta y se preparan para actuar. El hombre da un paso involuntario hacia atrás, su rostro reflejando el terror de ser separado, no solo de Sofía, sino del último vestigio de conexión que le queda. No. No me la quiten, grita, su voz desgarrada por la desesperación. Y en ese instante, el tiempo da otro giro.
Lo que apenas parecía ser un pequeño paso hacia la sanación se transforma en una batalla final entre el amor y el miedo. Papá, por favor, suplica Sofía, su voz tiembla. No dejes que esto termine así. Las palabras de su hija se convierten en una soga que ata la situación aún más. El hombre mira a su hija, luego a los oficiales, y parece que bajo toda esa locura, una decisión se forma en su mente. La presión aumenta y el mundo, que antes se detenía, parece volver a girar a gran velocidad. Las sirenas, los rostros serios de los oficiales, la multitud expectante, todo se entrelaza en un solo hilo de destino. Solo quiero, susurra, apenas audible pero con la fuerza de un grito interno. Entonces, sin pensarlo, hace una elección que nadie esperaba, un movimiento inesperado que transformará la narrativa de nuestros corazones. El aire se vuelve denso y yo, en el precipicio de ese momento crucial, contengo el aliento. Todo está por decidirse, y el amor, en su forma más pura, puede que esté a un paso de ser el Salvador. Pero lo que el hombre decida a continuación podría arruinarlo todo. El hombre se detiene, su mano tiembla, y un instante de claridad parece cruzar su rostro. La lucha interna se dibuja en su frente, donde las arrugas, marcadas por años de dolor y sufrimiento, parecen ganar vida propia. Quiero ser su padre, balbucea. Cada palabra es un ladrillo que derrumba una parte de su fortaleza. Pero la confusión aún no invaden, como sombras agazapadas que se niegan a desaparecer. Las luces de los vehículos de emergencia parpadean, y con cada destello, el desespero se refleja en su mirar. Pero aquí está Sofía, con ojos que brillan ante la tormenta. Un amor tan puro que, por un momento, parece iluminar incluso las partes más oscuras del alma del hombre. Papá, no tienes que ser perfecto, dice ella. Su voz se eleva, cada sílaba es un ancla en el caos. Solo tienes que intentarlo. No importa cuánto tiempo tome, yo estaré contigo. Siempre, él se aferra a esas palabras como un náufrago a un trozo de madera en medio de la tempestad. A medida que su amor por ella brota del centro de su ser destrozado, la emoción se agita en su pecho. La ilusión de empezar un nuevo capítulo se dibuja en sus ojos, aunque el miedo aún danza a su alrededor. Pero hay algo más, una chispa de esperanza, una posibilidad de redención. Dame una oportunidad, susurra, como si supiera que la respuesta de Sofía podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras tanto, los oficiales permanecen, observando el hilo frágil que se teje entre un padre y su hija. Sofía, tú eres luz, continúa él, y su voz se quiebra. Y yo. Yo soy un desastre. He fallado tanto. Allí, atrapado entre el amor y el temor, siente que las cadenas que lo han mantenido prisionero podrían romperse. Todo el mundo comete errores, papá. Pero si vuelves a caer, podemos levantarnos juntos. Ella lanza un desafío al caos, su inocencia parece enfrentar su dolor en un acto de valentía inspiradora. Las sirenas a su alrededor comienzan a desvanecerse, al igual que los gritos de la multitud. La conexión entre ellos crece, una delgada línea que parece sostener no solo sus corazones, sino también la fragilidad de lo que aún puede ser. Los oficiales se preparan para intervenir, pero un destello de determinación se asoma al rostro del hombre. No. No quiero que me separen. Sofía necesita a su padre, se coloca frente a ella, protegiéndola como si su amor pudiera construir un escudo entre ellos y el mundo exterior. Entonces, en una repentina ola de coraje, extiende su mano hacia la niña. Es un gesto simple, pero cargado de significado y esperanza. ¿Puedes perdonarme, Sofía? Por todo lo que he hecho. La vulnerabilidad en su voz llega hasta los rincones más oscuros de su ser. El tiempo se descompone. Ella, tomando su mano con fuerza, frente a la inminente llegada de la autoridad, responde con una tenue sonrisa que resplandece como el primer rayo de sol tras una tormenta. No te he perdido, papá. Nunca lo haré, pero en el instante en que el hombre siente el calor de la mano de su hija, el oficial jefe avanza. Señor, da un paso atrás, ordena con firmeza. Estamos aquí para asegurar el bienestar de la menor. El hombre retrocede, horrorizado ante la posibilidad de perder a quien más ama. La confusión y la desesperación brotan nuevamente mientras la multitud observa, contenida. Aún se enfrenta a su propio monstruo interno. Basta. No necesito esto ahora, grita, alzando su voz, una mezcla entre un grito y un llanto.
La confusión en sus ojos se convierte en rabia, una respuesta desesperada ante el miedo a la pérdida. Sofía, prometo que lucharé por ti, lo haré. De repente, se siente atrapado entre dos mundos, el de un padre que añora recuperar a su hija y el de un hombre que ha sido encapsulado por su propio horror. En esta batalla final, en un arranque de desesperación, se da cuenta de que su transformación está a un paso de convertirse en realidad, pero que esa transformación requiere una elección. Él mira a Sofía, el amor brilla en ella, pero el futuro es una nebulosa, un abismo de incertidumbre. No dejes que me lleven, Sofía. No. Puedo soportar perderte otra vez, clama, derritiéndose ante la presión insostenible, y luego, en un súbito momento de claridad, de súbita decisión, siente que todo se precipita. Su elección podría cambiar todo el significado de la paternidad, el amor y el perdón. Pero, ¿será su elección la que salve su vínculo o lo destruye de una vez por todas? Con las palabras atoradas en la garganta y los gritos apagados en el fondo, se enfrenta a su verdad, una revelación inminente que se cierne en el instante. Mi corazón late con fuerza mientras contemplo el giro de esa historia que involucra a dos almas desoladas, aún entrelazadas, pero al borde del abismo. La elección final está a un paso de convertirse en realidad. El hombre aprieta la mano de Sofía con una firmeza que intenta transmitirle seguridad, pero que solo deja al descubierto la vulnerabilidad de su propio ser. Las sirenas de los vehículos de emergencia y los murmullos nerviosos de la multitud se difuminan en un sonido distante, casi irrelevante. Él está aquí, en este momento, aferrándose a su hija como si pudiera resistir el golpe que inevitablemente se avecina. ¿Qué harías, papá?, pregunta Sofía, su tono es un susurro que busca entender su realidad. La niña, con esa madurez que parece imposible en alguien tan pequeño, le lanza una mirada intensa, como si quisiera descifrar el laberinto de emociones que la rodea. Intentaría ser valiente, responde él, mientras se da cuenta de que no solo habla de enfrentarse a los oficiales. La valentía que le falta no es solo física, sino también emocional. Intentaría no dejar que el miedo me paralice. La sinceridad de sus palabras lo sorprende a sí mismo. Puedes intentarlo ahora, desafía Sofía, con una chispa de determinación en su mirada. Si en algún momento se han sostenido el uno al otro, es ahora. En sus ojos, él ve no solo amor, sino una confianza inquebrantable que lo empuja hacia adelante. El oficial jefe, observando el intercambio, da un paso atrás, dejando que el aire se sienta más fluctuante entre ellos. Señor, debemos proceder. Es por el bienestar de su hija. Su voz es firme, pero también revela una pizca de compasión. Mi bienestar es estar con él, interviene Sofía, y su voz suena como un canto desafiante. Él es mi padre y yo lo amo. Solo necesita tiempo para cambiar. Los movimientos a su alrededor, los rostros inciertos y preocupados de los oficiales se desvanecen en el fondo. Él cierra los ojos brevemente, buscando en su interior el coraje que cree no tener. Sospecha que si se entrega a sus emociones, todo podría desmoronarse aún más. Pero entonces mira a su hija y lo siente, una chispa de valentía florece. Está bien, lo intentaré, dice con más firmeza de lo que imaginó. Su voz se sostiene con un nuevo acercamiento a la resolución, poniendo al descubierto su deseo de ser el padre que ella merece. Lo prometo, Sofía. Voy a recuperar el tiempo perdido. Voy a luchar. Justo entonces, su mundo, que parecía por un momento unírseles, vuelve a tambalear. El oficial jefe lo observa, y por un instante, en sus ojos, él ve algo que no esperaba: comprensión. Tal vez el oficial también haya conocido la lucha por recuperar lo que se ha perdido. Sin embargo, vuelve a asomarse la sombra del miedo. Pero, ¿cómo voy a demostrar eso? ¿Cómo puedo ser lo que necesitas? Las preguntas retumban en su mente, pero la respuesta viene de Sofía, cuya confianza comienza a parecer una balanza que ajusta el peso de la incertidumbre. Solo sé tú, papá. Ya eres suficiente, responde ella con una certeza que derriba sus murallas por completo. Es un mensaje simple, lleno de amor, un regalo que él deja entrar en su corazón. Pero, al mismo tiempo, su vulnerabilidad lo asusta. ¿Realmente es suficiente? No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser real. La frase resuena como un mantra. Un sudor frío recorre su espalda.
La melancolía de un pasado perdido se mezcla con la posibilidad palpable de un futuro que podría ser diferente. Pero ¿y si el pasado regresa a atormentarlo, a recordarle lo inadecuado que puede ser? Papá, la voz de Sofía lo arrastra de nuevo a la realidad. No pienses tanto. Recuerda, siempre habrá un nuevo amanecer. Esas palabras, un faro en la noche oscura, colisionan con la culpa que lo ha atrapado durante tanto tiempo. La conexión es pura, pero el camino hacia la redención es escarpado. Su todavía frágil confianza se enfrenta a cada sombra de duda que acecha en su mente. ¿Cómo prometo estar aquí para ti sin miedo a fallarte?, pregunta, intentando aferrarse a la realidad de su nueva decisión, pero sin escapar de los fantasmas que lo han perseguido. Solo hazlo, lo instiga, su voz tranquila como una brisa en el aire caliente. Empieza por hoy. Un paso a la vez. El hombre se siente perdido, pero al mismo tiempo le da la mano a ese pequeño destello en su interior. La mezcla de amor, miedo y esperanza lo atraviesa como un torrente. Yo quiero intentarlo. Entra en la corriente de emociones, cada palabra una afirmación, cada promesa un ladrillo para construir el puente hacia su redención. Detrás de ellos, los oficiales intercambian miradas. El oficial jefe, aún en su postura, se siente tentado a retroceder, pero la decisión de un hombre y su hija por mantenerse unidos resulta más poderosa que los protocolos. De repente, el pasto húmedo bajo sus pies lo agarra con fuerza. ¿Y si todo esto termina mal? ¿Qué tal si no soy capaz? Su voz se quiebra. Pero Sofía, sosteniendo la mirada, dice, entonces será solo un capítulo, si lo quieres, papi. Pero tendrás un lugar en el nuevo amanecer que vendrá. Todo a su alrededor parece detenerse. Él sería capaz de enfrentar cualquier enemigo exterior, pero los demonios que lleva dentro son innumerables. ¿Podrán enfrentar juntos lo que vendrá? Así, en medio de esa amalgama de emociones desenfrenadas, en ese encuentro entre padre e hija, un eco de esperanza se desliza hacia el oculto horizonte. ¿Qué pasará después, Sofía?, pregunta, sintiendo que la respuesta lleva más peso del que anticipa. Eso, papá, depende de ti. El tumulto de emociones dentro de él responde a ese último eco, un fuego que se enciende en su espíritu abatido al encontrar, en la lucha de su pequeño corazón, la promesa de un nuevo inicio. Pero en el momento en que el viento lleva sus palabras lejos, una sombra irrumpe en el aire que lo rodea, y la situación se vuelve a tensar. Un grito entre la multitud resuena. El niño está desaparecido. Alguien ha visto a un hombre sospechoso en el Parque Norte. La adrenalina se eleva, y el padre siente que el peligro acecha no solo su futuro, sino el de su pequeña. En un instante, la elección de ser un padre carismático se transforma en una carrera contra el reloj, repleta de nuevos pesares, y él se encuentra, de repente, en el corazón de otra tormenta. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes que había estado cargando durante semanas, como si el cielo también compartiera la ansiedad del momento. La tensión se sentía en el aire, pesada, como si la tierra misma estaba conteniendo el aliento. Aquí estábamos, rodeados de desconocidos, el caos a nuestro alrededor continuaba girando, pero en ese instante, solo había un objetivo, salvar a Sofía. Volteé hacia ella. Su expresión mostraba una mezcla de valentía y miedo. Sé que esto es difícil, pequeña, le dije, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era como un hilo que nos unía a todos, pero están aquí para ayudarte. Vamos a salir de esto juntos. Sofía me miró, sus ojos reflejaban una sutil chispa de esperanza, y en ese momento supe que debía luchar por ella. Los oficiales formaban un círculo a nuestro alrededor. El hombre, su padre, seguía tratando de equilibrar la rabia y el amor que sentía por su hija. Su angustia era visceral, y en su caos, sus ojos se posaron en mí como si fuera su última ancla a la cordura. No quiero perderla de nuevo, murmuró, un temor genuino desgarrando su voz. Entonces escucha, le respondí, dando un paso adelante. No tienes que perderla. Si te importas a ti mismo, si te importas a ella, esto tiene que cambiar. La multitud en el vestíbulo comenzó a crecer, pero solo dos cosas llenaban el espacio: un padre a la deriva y una niña que le concedía una segunda oportunidad. Las palabras parecieron resonar en la sala. El oficial observó con cautela, y sentí cómo la atmósfera se transformaba.
Tienes que dejarte ayudar, dije, instándole a abandonar su orgullo, a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo. Permíteme mostrarte que el amor puede vencer al miedo. Con la respiración entrecortada, el hombre se aferró a Sofía. ¿Cómo? ¿Cómo puedo cambiar lo que soy? Su voz tembló, pero todavía, en su corazón había una lucha entre lo que una vez fue y lo que aspira a ser. Por un momento, solo un momento, le pedí. Imagina que eres aquel padre que siempre deseaste ser, el que sostiene la mano de su hija mientras avanza hacia un futuro más brillante. Las palabras parecidas a un eco profundo reverberaban en el ambiente, atrayendo la atención de quienes nos rodeaban. En ese momento crucial, Sofía miró a su padre con una sinceridad que podría desafiar tormentas. Papá, tú no eres solo el monster que todos piensan. Eres mi héroe. Siempre lo serás, dijo, su voz clara y resplandeciente, como el canto de un ave al amanecer. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del hombre mientras absorbía la profundidad de su hija. Sus pupilas brillaban con emociones renovadas. Sofía, la respiración le falló, y de repente, el odio que antes alberga en su corazón se desmoronaba como un castillo de naipes. Un oficial se adelantó, su voz firme pero compasiva. Suéltala, por favor. Nadie quiere herir a nadie aquí. Solo queremos ayudarte. La lucha dentro de él era clara. Tenía que elegir, mantenerse en la sombra o tomar un paso hacia la luz que su hija le estaba ofreciendo. El eco de sus palabras pasadas comenzó a desvanecerse y, bajo el peso de su vulnerabilidad, algo cambió en su expresión. ¿Es esto lo que quieres? ¿Un nuevo comienzo?, le pregunté, consciente de que la pregunta pendía en el aire como una melodía sin resolver. El hombre se volvió hacia su hija, luego hacia mí. Quiero ser un buen padre. No sé cómo empezar. Su desesperación resonó como un grito lanzado al vacío. Juntos, buscaremos el camino, le ofrecí, sosteniendo su mirada. Su pulso empezó a calmarse mientras las emociones comenzaban a entrelazarse como las corrientes de un río caudaloso fluyendo hacia un destino incierto pero esperanzador. Sofía dio un paso hacia él, abriendo los brazos, y en un instante lleno de significado, el hombre se inclinó hacia su pequeña, abrazándola con una mezcla de amor y dolor. El momento era extraordinario, un nuevo capítulo estaba en pleno desarrollo frente a nosotros, y por fin el amor comenzó a sanar las viejas heridas. Los murmullos de la multitud se desvanecieron mientras contemplábamos la escena, vibrante con emociones. En ese instante, la tormenta de desesperación se convirtió en una lluvia ligera, refrescante, una promesa de una nueva vida, pero entonces, un grito resonó a nuestro alrededor. ¡Ayuda! Un niño ha desaparecido. Las palabras atravesaron la atmósfera como un rayo, el caos regresó instantáneamente, y las miradas se agudizaron, llenas de alarmas. Todo aquel amor que recién florecía se vio amenazado por la urgencia del peligro inminente. Nos necesitan, susurré a Sofía, y la miré mientras sus ojos buscaban la valentía que recién había despertado en su padre. Y tú eres la razón por la que él tendrá que luchar. ¿Estamos listos? Ella asintió con determinación. Sí. Vamos a ayudar. Su voz sonaba resuelta, potente como un rayo desgarrando el cielo. Mientras nos uníamos para enfrentar lo desconocido, un grito de llamada resonó en mi corazón, ya no como un eco del pasado sino como un himno de esperanza renovada. En ese instante compartido, supe que no solo había estado ahí para salvar a Sofía, ella me había salvado a mí también. Siempre recordaría el momento cuando lo imposible se volvió real, cuando el amor finalmente rompió cadenas y me hizo creer que en la vida, a pesar de todas las tormentas, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Juntos, recordé, podemos enfrentar cualquier cosa. Porque, a veces, es en nuestros momentos más oscuros donde la luz irrumpe con más fuerza, revelando que la esperanza siempre renace, si sabemos dónde mirarla. Y así, apreté la mano de Sofía. Sonreía al hombre acogido por la transformación, y juntos, nos lanzamos hacia adelante, decididos a enfrentar la tempestad que nos aguardaba, sabiendo que el amor siempre será el verdadero faro en medio de la tormenta.